manifiéstense si están por ahí. Antes de empezar, ¿cierto? Vamos a ir con tranquilidad para entender estos conceptos. Aquí en Fundamentos de Seguridad Informática nos vamos a enfocar mucho en lo que son el tipo de amenazas, ¿cierto? Las amenazas en la seguridad informática, ya que van a ser nuestras herramientas, van a ser nuestras técnicas que vamos a ocupar, ¿cierto? No vamos a entrar a detallar herramientas, ¿cierto? Que hacen estas funciones, pero sino a conocer las tipos de técnicas y las posibilidades que nosotros tenemos para poder vulnerar un sistema, ¿cierto? O todo lo que podamos, puede ser una red completa, puede ser un servidor específico, puede ser un servidor web, o qué sé yo, una red empresarial, ¿cierto? Pero hay que entender los conceptos, ¿cierto? Y también vamos a pasar por encima de los dos conceptos de seguridad de una empresa. Por ejemplo, todas las medidas que puede tomar una empresa con respecto a la seguridad informática, también hay que manejarlas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nos toca hacer auditoría y ese tipo de cosas, hay que manejar todos esos conceptos de seguridad que maneja la empresa con respecto a esto de la seguridad informática. Y aquí los vamos a ver también, no los vamos a profundizar mucho, sí, pero vamos a manejar varios conceptos, ¿cierto? Para manejar esos conceptos es importante. Aquí no es necesario porque no nos vamos a enfocar en la seguridad como tal, ¿cierto? Sino que vamos a enfocarnos en el pentesting, ¿cierto? Entonces vamos a profundizar en los temas que más nos interesan, que en este momento son en los tipos de amenazas, ¿cierto? Así que yo creo que vamos a ir empezando, chiquillos, ya, con este tema que se viene muy, muy interesante. Ya, cualquier duda, chiquillos, que se les vaya presentando, dejen su mensajito, ¿cierto? No, acuérdense, y para los que van llegando tarde, nuestra lección de hoy va a quedar en YouTube. En YouTube va a quedar nuestra lección, así que no se la va a perder nadie. Vamos a estar avisando en redes sociales también. Facebook, chiquillos, muchas gracias. Saludos a los de Facebook, chiquillos. Y todos ustedes, a los de YouTube también, a los de aquí de Twitch. Y empezamos con fundamentos de seguridad informática, ¿cierto? Lo que necesitamos saber, todo enfocado en el pentesting. Vamos a ello. Los fundamentos de seguridad informática son los conceptos básicos que se deben entender para comprender los riesgos de seguridad en los sistemas informáticos y cómo protegerlos adecuadamente. Algunos de los temas que se deben cubrir en los fundamentos de seguridad informática incluyen, vamos ahora a ver los puntos que vamos a tratar hoy, ¿cierto? Aquí tenemos varios puntos, ¿cierto? 2, 4, 6 puntos que vamos a ver hoy día, pero nos vamos a enfocar más en el primero, ¿cierto? En él vamos a profundizar mucho, ¿cierto? Y se trata de amenazas de seguridad. Se debe entender las diferentes amenazas de seguridad que enfrentan los sistemas informáticos, como malware, ataques de phishing, ataques de fuerza bruta, etc. ¿Ok? Vamos a ver varios temas, varias formas de ataque, ¿cierto? Que van a ser nuestras técnicas, van a ser nuestras herramientas, van a ser nuestros recursos que vamos a ocupar para tratar de vulnerar, ¿cierto? Con la intención de proteger, ¿cierto? Esa es nuestra intención final, ¿cierto? Que ser ético en este campo, ¿cierto? Que está hablando de hacking ético. Vamos. Siguiente tema que vamos a ver también es la política de seguridad de las empresas, ¿cierto? En general, lo que se debe considerar, ¿cierto? Es importante comprender las políticas de seguridad, como la política de contraseñas, la política de respaldo, la política de control de acceso, etc. Estas políticas establecen las reglas y directrices para garantizar que los sistemas sean seguros, ¿cierto? A las finales vamos a buscar que el sistema sea lo más seguro posible y mitigar en lo que más se pueda todo tipo de amenazas, ¿cierto? Esa va a ser nuestra labor, el objetivo de nuestra labor, ¿cierto? Que nuestro objetivo, nuestra labor va a ser penetrar la máquina como tal, ¿cierto? Para generar informe y para que después todas esas posibles entradas se mitiguen de alguna u otra manera, ¿cierto? Protección de datos. Vamos al siguiente punto que vamos a ver hoy día. Los datos son uno de los activos más valiosos de una empresa, por lo que es importante comprender cómo protegerlos adecuadamente. Esto incluye el cifrado de datos, el control de acceso y la gestión de copias de seguridad, ¿cierto? Es muy importante conocer estos conceptos porque estos son conceptos que nos van a ayudar a entender cómo penetrar la máquina, ¿cierto? Porque para allá va este objetivo, ¿cierto? Para allá va todo esto que les estoy enseñando a ustedes, el pentesting y el hacking ético. Siguiente concepto que vamos a ver hoy día, seguridad física. La seguridad física, es tan importante como la seguridad lógica. Se deben comprender las medidas de seguridad que se deben implementar, como el control de acceso a las instalaciones, la protección de los dispositivos de almacenamiento y la eliminación adecuada de los documentos confidenciales. Muy importante eso último, ya que esos documentos que ya no son útiles y son bastante confidenciales normalmente se eliminan como tal, lo más de la faz de la tierra, ¿cierto? Que no quede rastro de él. Pero porque si algún rastro dejan, nosotros podemos recuperarlo, ¿cierto? Es
podemos hacer eso y sería terrible, ¿cierto? Hay que evitar que pase eso. Cumplimiento normativo, otro concepto que vamos a hacer hoy día. Muchas empresas tienen que cumplir con las regulaciones de seguridad, como HIPAA, ¿cierto? PCI DSS, GDPR, etc. Es importante comprender estas regulaciones y cómo cumplirlas adecuadamente, ¿cierto? Hay que conocerlas también, cuáles son las regulaciones por las cuales se rigen estas empresas, ¿cierto? Permiso. Dudas, chiquillos, cualquier cosa lo van comentando. El siguiente concepto que veremos hoy día será la evaluación de riesgos, ¿cierto? Es importante tener una metodología adecuada para evaluar los riesgos de seguridad y determinar cuáles son las áreas más vulnerables de la empresa, ¿cierto? Eso nos sirve para poder saber por qué al lado atacar, ¿cierto? Pero vamos a entrar primero con el tema más importante que veo yo en nuestra rama, que tenga que ver con los fundamentos de la seguridad informática, es el tema de amenazas informáticas. Se puede definir las amenazas informáticas como cualquier acción malintencionada o evento que pueda comprometer la seguridad de los sistemas informáticos, la prioridad de los datos o la disponibilidad de los servicios. Las amenazas informáticas pueden ser causadas por actores maliciosos, ¿cierto? Como hackers, crackers, spammers, phishers, malware, virus, troyanos, ransomware, entre otros. También pueden ser causados por errores humanos, fallas técnicas o desastres naturales. El objetivo de la ciberseguridad es proteger los sistemas informáticos de los datos de estas amenazas a través de medidas de prevención, detección y respuesta. ¿Ya? Es el objetivo de la ciberseguridad, a la cual nosotros pertenecemos, el área de ciberseguridad, por el área atacante, ¿cierto? Para anticipar ataques, ¿cierto? Para adelantarnos al atacante y poder tapar todos esos agujeros. Primer concepto de amenazas informáticas que veremos es un malware. ¿Qué es un malware, cierto? El malware es un tipo de amenaza de seguridad informática que se refiere a programas maliciosos diseñados para dañar, controlar o infiltrarse en sistemas informáticos sin el consentimiento del usuario o propietario del sistema. El término malware es una abreviatura de software malicioso en inglés, ¿cierto? El malware puede tomar muchas formas, incluyendo virus, troyanos, gusanos, spyware, adware o ransomware, entre otros, ¿cierto? Hay muchos tipos más, ¿cierto? Los virus son programas que se replican a sí mismos, ¿cierto? Este es el concepto de virus, ¿cierto? Que se replica a sí mismo y se propagan a través de archivos y programas que existen en un sistema, o sea, que van contaminando los archivos que están en tu PC, ¿cierto? Se van multiplicando a través de ellos. Mientras que los troyanos, ya este es otro concepto, los troyanos son programas que se hacen para pasar por programas legítimos, ¿cierto? Pero que en realidad contienen código malicioso oculto, ¿cierto? O sea, que es un programa, es una carcasa de un programa que por dentro en realidad es un programa malicioso, ¿cierto? Que pueden tener un montón de código malicioso. Código malicioso puedes hacer desde abrir una ventana hasta robar toda la base de datos que puedas encontrar, ¿cierto? Puedes hacer mucho con código malicioso, ¿cierto? Donde quedé, los gusanos, por su parte, son programas que se propagan a través de la red y se copian a sí mismos en otros sistemas conectados. O sea, si inyectas un gusano en una red, ¿cierto? Con algún tipo de código malicioso, se va propagando a través de la red, ¿cierto? Va llegando a los dispositivos y va dejando una copia de sí mismo en cada uno de ellos, ¿cierto? Básicamente hace eso. El malware puede ser utilizado por los atacantes para robar información confidencial como contraseñas y datos bancarios, controlar sistemas para realizar actividades ilegales como enviar spam o lanzar ataques de DOS, ¿cierto? De denegación de servicios, o para cifrar archivos y exigir un rescate para recuperarlos, como el caso de los ataques ransomware, ¿cierto? Que eso hace un ransomware que es como que cifra los archivos de una víctima, ¿cierto? Y se les cobra dinero para poder devolverle el archivo cifrado como descifrado como estaba antes, ¿cierto? Pueden ser archivos muy importantes, confidenciales, quizás críticos, quizás, qué sé yo, pueden ser cualquier documento importante que pueda traer una consecuencia grave si caen en malas manos o acceden personas no deseadas, ¿cierto? Para protegerse del malware es importante mantener actualizado el software y el sistema operativo, evitar descargar archivos adjuntos sospechosos y hacer clic en enlaces desconocidos, y tener un buen software de seguridad instalado y actualizado. Además, es importante estar alerta y conocer las últimas técnicas de ataque y amenazas de seguridad para estar siempre preparado, ¿cierto? Y ahora vamos a especificar un poquito qué son las técnicas, ¿cierto? Que podemos nosotros ocupar como atacantes para poder tener acceso a lo que queramos tener acceso, ¿cierto? Pueden hacer muchas cosas, depende
del trabajo que te toque. Los ataques de phishing. ¿Qué son los ataques de phishing, cierto? Son una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios para obtener información confidencial, como contraseñas, información financiera o datos personales. En estos ataques, los atacantes se hacen pasar por la entidad legítima, como un banco, una empresa, una organización, o envían correos, ¿cierto?, electrónicos y mensajes de textos falsos que parecen ser legítimos, ¿cierto? Estos mensajes pueden incluir enlaces a sitios web falsos que se parecen a los sitios web reales, ¿cierto?, que es la entidad legítima, y los usuarios son engañados para que ingresen sus informaciones confidenciales en ese sitio web falso, ¿cierto? Los atacantes de phishing también pueden incluir archivos adjuntos maliciosos que pueden contener malware y que intenten engañar a los usuarios para que revelen su información confidencial. Los atacantes de phishing son uno de los tipos más comunes de ataques de seguridad informática y pueden tener consecuencias graves para los usuarios y las organizaciones afectadas. Los atacantes pueden utilizar la información obtenida para robar dinero, realizar fraudes o incluso llevar a cabo actividades ilegales en nombre de los usuarios, ¿cierto? De hecho, en Facebook hay mucha publicidad, ¿cierto?, de que ofrecen trabajo, en los cuales te mandan un link en donde te piden simplemente ingresar tus datos para postular, ¿cierto? Nada extraño, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que después no te llaman. ¿Qué pasa con tu información? ¿Qué pasa con esa información que llegaste ahí, que ingresaste ahí? ¿Quién la tiene? ¿Cierto? Eso es phishing, ¿cierto? Es una técnica muy común en Facebook, ¿cierto? Que se ve mucho y mucha gente cae. Yo cada vez que lo veo pongo un mensaje, chicos, estos phishing, les explico, estos phishing no caigan acá, les van a robar la información, van a cometer delitos con su información, ¿cierto? Y es básicamente lo que es un phishing, ¿cierto? Y Facebook tiene muchos ejemplos. Si los ven, por favor, chiquillos, denuncien ese tipo de publicación, ¿cierto? Para protegerse de los ataques de phishing es importante ser conscientes de las señales de advertencia, ¿ya?, como correos electrónicos sospechosos de fuentes desconocidas y que solicitan información confidencial, y no hacer clic en enlaces o descargas de archivos adjuntos en correos electrónicos no solicitados, ¿ya? Además, se deben utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente. Es una práctica que deben acostumbrarse a cambiarla cada cierto tiempo sus contraseñas, chiquillos. Y deben tener instalado un software de seguridad actualizado, ¿cierto? Un antivirus básicamente que prevenga todo este tipo de amenazas que puedan ser detectadas, ¿ya? Eso es lo que es phishing. Siguiente concepto, siguiente amenaza, siguiente herramienta que podemos ocupar nosotros para nuestro trabajo son los ataques de fuerza bruta. ¿Y qué son?, preguntarán. Y aquí está la definición. Son una técnica utilizada por los atacantes para intentar adivinar una contraseña mediante la prueba sistemática de diferentes combinaciones de caracteres hasta encontrar la correcta. Este tipo de ataque, el atacante utiliza un programa automatizado para intentar adivinar la contraseña de un usuario mediante pruebas de miles o millones de combinaciones diferentes de caracteres en un corto periodo de tiempo. Los atacantes pueden utilizar diccionarios de contraseñas comunes o generar combinaciones aleatorias para caracteres para intentar adivinar la contraseña. Los atacantes de fuerza bruta son efectivos cuando la contraseña es débil y fácil de adivinar. Por ejemplo, si contiene palabras comunes como nombres de personas o fechas de nacimiento, por lo tanto es importante elegir la contraseña segura, ¿cierto?, y complejas que contengan una combinación de letras, números y caracteres especiales, ¿cierto? Es muy común que la gente ocupe sus contraseñas, ¿cierto?, ponga su nombre y sus fechas de nacimiento o las fechas de pololeo o cualquier otro tipo de dato personal que normalmente si tú vas a Facebook está ahí, ¿cierto? Normalmente dice en Facebook he comenzado una relación, claro, y él dice la fecha hasta la hora, ¿cierto? Entonces ahí está poniendo un dato personal que de repente dice, pues porque cambiaste la contraseña, pusiste tu nombre, y el nombre de tu pareja y con la fecha de pololeo, ¿cierto? Cuando empezaron a pololear. Y con un diccionario simple, ¿cierto? Que de hecho yo tengo un código en Python que es capaz de, me pregunta ciertos datos y genera miles de contraseñas, ¿cierto? Un diccionario completo con los datos que yo le doy y así muy fácil adivinarla. Hay muchas herramientas también que hacen ataques de fuerza bruta, pero herramientas no va a haber hasta ahora, sino quiero que entiendan los conceptos, ¿cierto? Los tipos de ataques que hay. Ataque de denegación de servicios, ¿cierto? O DOS. Los ataques de denegación de servicios, DOS, son un tipo de ataque que tiene como objetivo hacer que un servidor o red sea inaccesible al sobrecargarlo con tráfico de red. En este tipo de ataque, el atacante envía una gran cantidad de solicitudes al servidor o red, lo que provoca una sobrecarga y hace que el servicio sea inaccesible para los usuarios legítimos. Los atacantes pueden utilizar una variedad de técnicas para llevar a cabo un ataque de denegación de servicios, como un envío de paquetes de red maliciosos o la creación de redes botnet, ¿cierto? Que son redes
de dispositivos comprometidos controlados por el atacante, ¿cierto? Que de hecho muchos de estos computadores son infectados a través de malware o correos o cualquier tipo de archivo que ustedes descargan, ¿cierto? Cracker de programas, ¿cierto? Juegos craqueados y ese tipo de cosas, ¿cierto? Contienen el tipo de malware que hacen que tu PC sea parte de una botnet, ¿cierto? La cual se ocupa para hacer este tipo de ataques, ¿cierto? Los ataques de denegación de servicio pueden tener graves consecuencias, especialmente si se dirigen a sitios web de alta disponibilidad, instituciones financieras o proveedores de servicios en línea. Pueden provocar la pérdida de ingresos, la pérdida de clientes y, en casos extremos, la interrupción de servicios críticos que afectan a la seguridad y bienestar de las personas. Pueden prevenir o mitigar los ataques de denegación de servicios. Las organizaciones pueden implementar medidas de seguridad como el monitoreo y detección de patrones de tráfico maliciosos, la limitación de tráfico no deseado y la implementación de servicios de protección contra ataques de denegación de servicios. Cierto que hay muchos firewalls que tienen esa particularidad de prevenir los ataques de denegación de servicios o DOS. Siguiente concepto importante: intercepción de datos, ¿cierto? Man of the mid, hombre en el medio, conocido también, ¿cierto? La intercepción de datos es una técnica utilizada por los atacantes para capturar información sensible mientras se transfiere en un sistema de un sistema a otro, como contraseñas, información de tarjetas de crédito, correos electrónicos, mensajes de texto y otros datos confidenciales. Los atacantes pueden interceptar datos a través de diferentes medios, como la intercepción de comunicaciones inalámbricas, la inyección de software malicioso en el sistema de destino o la utilización de dispositivos físicos que capturan información. El objetivo de la intercepción de datos es recopilar información confidencial sin ser detectado, lo que permite a los atacantes realizar actividades maliciosas como el robo de identidad y el acceso no autorizado a sistemas y datos. Para prevenir la intercepción de datos es importante utilizar técnicas de cifrado y autenticación de las comunicaciones, como el uso de protocolos seguros de transferencia de datos, por ejemplo HTTPS, ¿cierto? Ojo con las páginas de HTTP, ¿cierto? Que son bastante de dudosa procedencia. Y la implementación de autenticación de dos factores. Además, es importante tener en cuenta el riesgo de seguridad al utilizar redes inalámbricas públicas y asegurarse de que los sistemas estén actualizados con los últimos parches de seguridad para evitar la explotación de vulnerabilidades conocidas, ¿cierto? Que el objetivo de cada parche, ¿cierto? Cuando se encuentra algún tipo de vulnerabilidad en el sistema, normalmente se busca algún tipo de parche y se actualiza, ¿cierto? Permiso. Siguiente tema que vamos a ver es el ataque de inyección, ¿cierto? Que se puede ocupar, uno muy conocido es el SQL Injection, ¿cierto? Pero bueno, acá vamos a ver el concepto, no la herramienta como tal por ahora. Los atacantes de inyección son una técnica utilizada para los atacantes para explotar vulnerabilidades en aplicaciones web o sistemas de base de datos, para inyectar código malicioso. Los atacantes de inyección suelen dirigirse a aplicaciones que interactúan con base de datos, como las aplicaciones de comercio electrónico, los sistemas de gestión de contenidos y los sistemas de autenticación. Existen diferentes tipos de ataques de inyección, como los atacantes de inyección SQL, ¿cierto? Que es el que estamos hablando, y consiste en la inyección de código malicioso en los campos de entrada de aplicaciones web, ¿cierto? Para obtener información confidencial o modificar la base de datos. Otro ejemplo de ataque de inyección es un ataque de inyección de comando, ¿cierto? Que consiste en la inserción de comando malicioso en campos de entrada, ¿cierto? De una aplicación web para obtener acceso autorizado, ¿cierto? A esto se refiere, por ejemplo, a una página de login, ¿cierto? Donde tú te logueas, está mal configurada la página y tú tratas de ingresar algún tipo de código de inyección de SQL, por ejemplo, si es que la base de datos es de SQL, y te permite ejecutar comando a través de la entrada donde tú estás ingresando tu usuario, por ejemplo, ya es una vulnerabilidad grave y ahí desde ahí puedes ingresar código, y si ingresas código puedes prácticamente hacer lo que sea con el sistema, ¿cierto? Entonces, claramente ir probando ese tipo de cosas en algunas ciertas páginas, te puedes encontrar para eso, ¿cierto? O por ejemplo subir archivos de texto, ¿cierto? Archivos .bat, ¿cierto? Que te instalan cosas y algún archivo con código malicioso que ejecute programas, ¿cierto? Y lo subes en una página donde te estás subiendo una foto, ¿cierto? Donde te pide subir una foto, te permite también ingresar algún tipo de archivo de texto y después ejecutas ese archivo remotamente y ya puedes hacer lo que quieras con ese, ¿cierto?
Para prevenir los ataques de inyección es importante implementar técnicas de seguridad sólidas en el diseño y desarrollo de aplicaciones web y bases de datos, como la validación de datos de entrada, la utilización de parámetros de consulta preparados, la utilización de parámetros de consulta preparados, la implementación de medidas de autenticación y la limitación de los permisos de usuario, ¿cierto? Además, es importante mantener los sistemas actualizados con los últimos parches de seguridad, ¿cierto? En todos los sistemas es importante actualizar todo, ¿cierto? Para prevenirse de los últimos hallazgos de vulnerabilidades en los sistemas, ¿cierto? Seguimos. Ahora vamos con la ingeniería social, ¿cierto? Es una técnica que se ocupa bastante. La ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica utilizada por los atacantes para engañar a los usuarios y obtener información confidencial y acceso no autorizado a los sistemas, en lugar de atacar directamente al sistema informático. Los atacantes explotan la confianza, la curiosidad y la falta de conocimiento de los usuarios para obtener acceso no autorizado o información confidencial. Por ejemplo, un atacante puede hacerse pasar por un empleado, ¿cierto?, de soporte técnico y llamar a un usuario para obtener acceso remoto a su computadora. El atacante puede entonces instalar un software malicioso o robar información confidencial mientras el usuario cree que se está recibiendo ayuda legítima. Otra técnica común de ingeniería social es el phishing, ¿cierto?, que estuvimos hablando anteriormente, ¿cierto?, en el que los atacantes envían correo electrónico, etcétera, etcétera, para poder obtener información confidencial. Es importante tener en cuenta que la ingeniería social puede ser muy efectiva, ya que los atacantes aprovechan la naturaleza humana para engañar a los usuarios, ¿cierto? Hay que estar muy atento a ese tipo de cosas. Para protegerse contra la ingeniería social es importante ser consciente de estas técnicas, ¿cierto?, y estar siempre alerta. Se deben implementar políticas de seguridad sólidas como la autenticación de múltiples factores para reducir el riesgo de acceso no autorizado. Además, es importante educar a los usuarios sobre las técnicas comunes de ingeniería social y cómo detectarlas para evitar ser víctimas de estas técnicas engañosas, ¿cierto? Hay que ser consciente de ellas para poder evitarlo, ¿cierto? Ya sabiendo que sabiendo que existen, ya sabes cómo evitarlas. Ay. Otra técnica que ocuparemos, ¿cierto?, en este mundo es la puerta trasera o backdoor. En el contexto de la ciberseguridad, una puerta trasera o backdoor es un método o programa que permite el acceso no autorizado a un sistema o datos de forma oculta, sin el conocimiento del usuario o propietario del sistema. A menudo las puertas traseras son introducidas intencionalmente por los creadores de software que permiten el acceso remoto a un sistema para propósitos de mantenimiento o resolución de problemas. Sin embargo, también pueden ser utilizados malintencionadamente por atacantes para obtener acceso no autorizado a un sistema y robar información o causar daño. Las puertas traseras pueden ser difíciles de Las puertas traseras pueden ser difíciles de detectar, ¿cierto?, ya que estas están diseñadas para ser invisibles para el usuario promedio y pueden tener nombres enmascarados que no levantan sospechas. Es por eso que es importante mantener el software y el sistema operativo actualizados y protegerlos con medidas de seguridad adecuadas para prevenir el acceso no autorizado a través de una puerta trasera. Además, las organizaciones deben ser proactivas en la detección y eliminación de puertas traseras, especialmente en sistemas críticos o sensibles, y establecer políticas claras para el uso de herramientas y software que pueden contener puertas potencialmente peligrosas, ¿cierto? Y hay muchos programas que hacen eso. De hecho, vamos a manejar muchos de ellos, ¿ya?, que podemos dejar puertas traseras. Pero ya veremos herramientas más adelante, no vamos a entrar en ese tema todavía. Vamos a conceptos que debemos manejar para poder entender esa herramienta, ¿cierto? Siguiente tema, robo de identidad, que es el último tema que vamos a ver sobre amenazas de la informática, ¿cierto? El robo de identidad es una forma de fraude en el que tu atacante, ¿cierto?, un atacante utiliza la información personal de una persona sin su consentimiento para realizar actividades ilegales, como compras en línea o solicitudes de crédito. Esta información puede incluir el nombre completo, nombre de seguro social, fecha de nacimiento, dirección, número de tarjeta de crédito, entre otros datos personales. El robo de identidad puede ocurrir de diversas maneras, como mediante la obtención de información personal a través del correo electrónico, la suplantación de identidad en línea,
El robo de documentos físicos, el uso de redes sociales para obtener información personal. Ojo con la información que ponen en sus redes sociales, chiquillos. Ojo, 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 ¿cierto? Entre otros, los atacantes utilizan la información para crear perfiles falsos, ¿cierto? Realizar compras fraudulentas, solicitar créditos en el nombre de la víctima, incluso cometer delitos más graves. El robo de identidad es un delito grave que puede tener consecuencias financieras y legales significativas para la víctima, incluyendo la pérdida de ahorros y la destrucción de su reputación crediticia. Para protegerse contra el robo de identidad es importante mantener la información personal segura y evitar compartirla con terceros desconocidos o no confiables, especialmente en Facebook, chiquillos, o en cualquier red social. También es recomendable utilizar contraseñas seguras y únicas para cada cuenta en línea, ¿cierto? No ocupen la misma contraseña para todas las cuentas, porque yo me he encontrado con varias. Y revisa periódicamente los informes de crédito y los estados de cuentas bancarias para detectar posibles actividades sospechosas. Además, los usuarios deben tener precaución al navegar en línea y evitar proporcionar información personal o financiera a través de correos electrónicos no solicitados o sitios web sospechosos. Bueno, con eso terminamos con el tema de amenazas de seguridad. Importante tema. Vamos a entrar a políticas de seguridad. Ya ahora vamos a entrar a ver conceptos ya un poco más superficiales. No vamos a profundizar tanto en esto, pero es importante manejar los conceptos, ¿cierto? Para entender cómo una empresa se protege frente a estos ataques, ¿cierto? Frente a este tipo de técnicas, porque hay que entender todas las precauciones que va a tener la empresa para nosotros saber si realmente están bien implementadas o no, ¿cierto? Pero antes les voy a pedir 3 minutitos, ya vengo, vamos a